En la sesión anterior concluimos que los valores morales humanistas del secularismo no son consecuencias de un razonamiento científico, sino que habían llegado a nosotros a través de la historia, desde tiempos antiguos, teniendo una historia teológica detrás, y que hoy en día la gente los podía o los puede aceptar únicamente por la fe. Increíble, decíamos, pero cierto. Keller hace referencia a Luc Ferry, filósofo francés, en su libro Una breve historia del pensamiento, diciendo que la fe cristiana creció y reemplazó la cultura clásica grecorromana y el pensamiento pagano en el occidente. Y uno de los motivos fue que el cristianismo dio a luz al mundo ideas que muchos sistemas éticos modernos adoptarían para sus propios propósitos. Y una de esas ideas fue la igualdad entre los seres humanos. La cosmovisión griega dependía enteramente de la convicción que existe una jerarquía natural. Algunos hombres nacen para mandar, otros para obedecer. Personalmente, me gustaría creer que este pensamiento quedó anclado en aquella época. En cambio, en aquel momento, en contradicción directa, el cristianismo introdujo la noción de que la humanidad era fundamentalmente idéntica, que los hombres, que los seres humanos eran iguales en dignidad. Una idea sin precedentes en esa época, a la cual el mundo debe toda su herencia democrática. Por otro lado, Max Horkheimer, filósofo y sociólogo alemán del siglo XX, escribió que mientras el pensamiento griego nos dio una idea parcial de una democracia limitada solo para los nobles y personas de cultura, la idea bíblica de la creación del hombre a la imagen de Dios y la expiación de Cristo por toda la humanidad fortaleció enormemente la idea occidental del valor del individuo, del valor de la persona. Horkheimer también añadió que el concepto cristiano de que cada alma, sin distinción de raza o condición social, podía ser la morada de Dios, marcó una diferencia tremenda en el mundo antiguo. Al igual que el hecho que describen los evangelios acerca de que simples pescadores, carpinteros, fueron ungidos por Dios para llegar a ser grandes líderes, maestros, sanadores, predicadores, hace realmente un cambio enorme y hace que las grandes obras griegas parezcan mudas y sin alma, y que las figuras relevantes de la antigüedad parezcan burdos y salvajes. Con esto no se trata de menospreciar la contribución de la filosofía griega tanto al individualismo como a la democracia en Occidente, pero sí destacar que la idea radical de la igualdad de toda la raza humana es una idea que viene de la Biblia. El cristianismo no solamente proporcionó la idea de igualdad entre los seres humanos, sino también de los recursos para poderlos aplicar. Por ejemplo, ¿de dónde sale la idea de que los derechos que tiene un ser humano no provienen del Estado y que se puede apelar contra el Estado? ¿De dónde viene la idea de que todos los seres humanos tienen derechos básicos independientemente de su condición social y capacidades, solo por el simple hecho de ser humano? Si bien podemos llegar a pensar que los derechos humanos fueron la creación del secularismo moderno
frente a la opresión religiosa, no es así. La verdad es que este concepto surgió dentro del cristianismo medieval. Brian Terney, historiador y medievalista inglés de finales del siglo XX, argumentaba que dentro de la jurisprudencia de los siglos XII y XIII comenzó a pensarse en los derechos humanos, basado particularmente en la doctrina cristiana que todos los seres humanos son creados a la imagen de Dios y por eso tienen dignidad inherente en sí mismos. Y lo mismo reconocieron Horkheimer en la década de 1940, Martin Luther King en la década de 1960, y reconocieron que la idea de los derechos humanos está basada en el principio bíblico de que todas las personas son creadas a la imagen de Dios. Otro aspecto que ha aportado el cristianismo en contraste con las visiones de los griegos y de los antiguos fue una visión positiva del cuerpo y de las emociones. La Biblia plantea que tanto el cuerpo como el alma son igual de buenos e igual de afectados por el pecado, enseñando que la gran lucha del ser humano no era entre la mente y el cuerpo, sino que esta lucha tiene lugar dentro del corazón del ser humano. Y esta batalla se trata de hacia dónde dirigir el amor supremo, principal del corazón del ser humano, de tu corazón. ¿Será hacia Dios y tu prójimo, sin importar quién es tu prójimo? ¿O será hacia el poder, las riquezas, el beneficio propio o el de los tuyos? Son preguntas que vale la pena que paremos un poquito y reflexionemos en ellas. Agustín, siglo IV, fue el primero en reflexionar en esta idea, para lo cual recurrió precisamente a la Biblia. Esa vieja idea de que el cuerpo es malo y el alma buena cambiaron con el cristianismo. Y precisamente esos nuevos puntos de vista sobre la importancia del cuerpo y del mundo material fueron los que colocaron los cimientos para el surgimiento de la ciencia moderna. Según Keller, el mundo material ya no se interpretó como una ilusión o solo como algo que trascendía espiritualmente. Ni fue un misterio incomprensible, sino, según la Biblia, fue la creación de un ser racional y personal. Y por eso es que otros seres racionales y personales podían estudiarlo y comprenderlo. En general, el cristianismo presentó una idea sin precedentes sobre la importancia del individuo, del ser humano. Por ejemplo, como recoge Luke Ferry en una breve historia del pensamiento, para el budista el individuo es solo una ilusión, algo destinado a la disolución, temporalidad. Para el estoico, el griego, el ser individual está destinado a fundirse con la totalidad del cosmos. El cristianismo, por el contrario, promete la inmortalidad de la persona individual. Su alma, su cuerpo, su cara, su voz, siempre y cuando sea salvo por la gracia de Dios. Siempre y cuando haya entregado su corazón a Jesús. También todo esto le hace sombra al elitismo de la antigüedad. La salvación para los griegos tenía que ver con la contemplación filosófica, algo que solo las personas con cultura, con formación y con el tiempo libre necesario podían hacerlo. Sin embargo, para los cristianos la salvación vino a través de la fe, que depende y que confía en que Jesús los ha salvado, al hacer lo que ellos no podían.
Y eso fue algo que nadie podía hacer. En ese sentido fue mucho más igualitario que otras clases de pensamiento clásico y antiguo. Y este principio, esta realidad, sigue siendo un desafío a nivel racional para el ser humano de hoy. Este pensamiento sigue siendo desafiante a nivel racional para el hombre y la mujer de hoy.